dé claridad a los pecadores que no te conocen y que puedas atraer a ti, a los que están aquí que no te conozcan, Señor, por favor. Bendice este estudio y ayúdanos a pesar del cansancio o de cualquier otra cosa, Señor. Ponemos todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, el párrafo 4 del capítulo 15 de nuestras confesiones. Los que no tengan su confesión, está el párrafo ahí escrito en las hojas. Dice el párrafo 4: puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Entonces, seguimos en el capítulo 15 del arrepentimiento para vida y salvación, y en el párrafo anterior vimos, o la confesión nos dio una definición del arrepentimiento para salvación. En resumen, este arrepentimiento es una gracia evangélica por la cual el pecador reconoce las múltiples maldades de su pecado y es movido a aborrecer su pecado y a pedir perdón por él. Esa es la esencia de lo que incluye el arrepentimiento, que es un don, una gracia que Dios da a los pecadores, a través de los cuales, a través del cual el pecador primero reconoce las múltiples maldades de su pecado y es movido a aborrecer el pecado y pedir perdón por él. Podríamos decir que eso describe el arrepentimiento en términos generales, pero es interesante resaltar la frase del párrafo anterior donde los redactores de la confesión utilizan una frase para decirnos que el arrepentimiento, que en el arrepentimiento que el Espíritu Santo nos da para que seamos conscientes de las múltiples maldades de nuestro pecado. Eso implica que el pecado tiene muchas formas particulares, que una cosa es hablar del pecado como un todo, como algo que es malo, pero otra cosa es aprender a ver las formas particulares eh, o los pecados específicos como tales. En pocas palabras, es importante que el pecador aborrezca el pecado así como algo general y que vea la maldad como un todo. Y también es bueno que alguien genuinamente pueda decir, yo soy miserable, yo soy malvado, yo soy pecador. Pero eso, como vamos a ver, es una afirmación muy amplia, muy general. Y el punto aquí es que a pesar de que sí podemos hablar en términos generales del pecado, no podemos ignorar que también tenemos que abordar temas más o términos más particulares. Porque una persona puede decir, me arrepiento de ser una mala persona, pero esa frase ser mala persona es algo que se puede aplicar a muchas personas en muchos contextos. ¿Qué es ser mala persona? Para unos puede ser una cosa y para otros otra. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo para ver las múltiples maldades de su pecado, entiende que decir yo soy malo se queda corto, porque en esa expresión puede abarcarse mentiras, robos, fornicaciones, idolatrías y muchas otras cosas. Así que en ese contexto, nuestro párrafo de hoy nos hablará de dos puntos con respecto al arrepentimiento. Esa es la primera pregunta. ¿Cuáles son estos dos puntos? El primer punto que vamos a ver es la duración del arrepentimiento,
o la naturaleza continua del arrepentimiento. Es la duración del arrepentimiento, duración, cuánto dura este arrepentimiento, o de otra manera de verlo, que el arrepentimiento tiene una naturaleza continua. El segundo punto sería la importancia y la necesidad de arrepentirnos del pecado de manera particular. La importancia o la necesidad de arrepentirnos del pecado particularmente, no solo decir soy pecador, sino ser más específico en cuáles son mis pecados al momento de arrepentirnos. Vamos a ver el primer punto, que tiene que ver con la naturaleza continua del pecado. Dice, la primera parte de nuestra confesión dice, puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones. Es decir, después de habernos explicado la confesión que el arrepentimiento es una gracia de Dios que nos permite primero reconocer el pecado para después aborrecerlo y para después pedir perdón por él, ahora la confesión añade algo importante, que este arrepentimiento es algo que ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida. Pero aquí debemos detenernos un momento a considerar que si no tenemos en cuenta todo el consejo de las Escrituras, esta expresión se podría malinterpretar. ¿Qué significa eso de que el arrepentimiento debe estar toda la vida hasta que muramos? Si no somos cuidadosos en considerar las Escrituras, podemos llegar a concluir o a pensar como piensa un arminiano, que si una persona no se arrepiente continuamente, puede perder su salvación. Esa es la manera en la que yo vivía creyendo por los primeros años de mi vida cristiana. Yo pensaba yo me imaginaba que si un día yo pecaba y no me arrepentía de ese pecado en ese momento en el que yo había pecado, yo vivía con una incertidumbre. Si yo no me arrepiento en este momento y pasa un carro y me atropella y yo muero sin haberme arrepentido, entonces voy a haber perdido la salvación que yo tenía por no haberme arrepentido de ese pecado que cometí en la mañana o hace unos minutos. Y suena muy extraño para algunos, pero para otros tiene mucho sentido. Eso es algo que nos enseñaron a creer o que nos enseñaron a pensar que así era, que si no me arrepentía todos los días, me podía ir al infierno, que un solo pecado podía estropear todo lo que ya había vivido como cristiano y que me podía ir al infierno si no me arrepentía todos los días. Pero cuando la confesión dice que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, no se está refiriendo a eso. Eso es lo que algunos arminianos entienden, pero sinceramente es aterrador vivir de esa manera. Es aterrador estar con una incertidumbre total de que existe la posibilidad de que un solo pecado puede estropear todo y un solo pecado puede hacer que yo pierda mi salvación y mi vida eterna y me vaya directo al infierno. Pero cuando uno vive creyendo de esa manera, el problema es que uno está mezclando en su mente la justificación por un lado junto con la santificación. Estamos mezclando todo eso y estamos pensando que si yo peco constantemente y si en una de esas no me arrepentí a tiempo, me voy a perder. Estamos dejando de lado el concepto de la justificación. Ya vimos que la justificación es un acto legal que ocurre una vez y para siempre, en la que el pecador cuando es movido por el Espíritu Santo a arrepentirse de su pecado, recibe legalmente de parte de Dios una declaración de justicia, de perdón, que es una declaración absoluta. Él dice, tú eres justificado
no por lo que has hecho, ni siquiera es porque te has arrepentido, sino que tú eres hecho justo por los méritos de Cristo y, y eres transformado para vida nueva y eres transformado para dejar el pecado, pero aún así, aunque eres transformado y aunque eres declarado justo, vas a seguir siendo pecador. Ser justificado no significa ser hecho perfecto. Recibir la justificación de Dios no significa que Dios te dice ahora ya eres perfecto y ahora ya no vas a pecar y ya eres perfectamente justo y ya no te preocupes por nada. Entonces, eh, la justificación no es algo fluctuante, como pensaría un arminiano, que la justificación es algo que ganas cuando te arrepientes. Yo me arrepiento y me justifica Dios, pero yo peco y Dios me quita mi justificación. Y luego entonces tengo que arrepentirme otra vez y Dios me da mi justificación y luego regreso a pecar y la pierdo eso no es como se debe entender la justicia y el perdón que Dios nos da. Entonces, el hecho de que seamos justificados no elimina el hecho de que que seguimos siendo pecadores. Somos pecadores que han sido perdonados y somos pecadores que han sido regenerados. Ahora tenemos la capacidad de vencer la tentación y de luchar contra el pecado, algo que no teníamos antes de eso. Entonces, un cristiano verdadero es librado del dominio y el poder esclavizante del pecado. Eso es lo que Cristo nos quita, la esclavitud al pecado, el dominio, la naturaleza que ama el pecado, la naturaleza que se deleita en el pecado. Eso es lo que Dios quita de nosotros. Pero en nosotros, como ya lo hemos visto en las prédicas de Efesios, nos despojamos del viejo hombre, pero sigue habiendo cicatrices, sigue habiendo inclinaciones o tendencias, tal como lo dice el párrafo de la confesión, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones. Es decir, la confesión reconoce, es necesario, debido a que el cristiano verdadero que ha sido renovado, que ha sido hecho justo y perdonado y declarado justo delante de Dios, tiene un cuerpo de muerte y tiene inclinaciones pecaminosas, no las ha perdido, no ha perdido esa inclinación a pecar, aunque ya ha sido perdonado y aunque ya ha sido rescatado. Entonces, esa es la razón por la cual el arrepentimiento debe estar con el pecador toda su vida o con el cristiano toda su vida. Por eso dice la confesión, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones. Está hablando de que esa es la razón por la cual el arrepentimiento debe estar presente toda nuestra vida. Pero no debemos olvidar que el cristiano ya ha sido despojado del viejo hombre, de la naturaleza pecaminosa. Una cosa es la naturaleza con la que nacimos, inclinada al mal, y otra cosa es la nueva naturaleza que un pecador recibe cuando se arrepiente y cree en Cristo y es librado de una esclavitud al pecado. Es librado de esa naturaleza, pero lo que sigue ahí en su vida es eso que la confesión llama el cuerpo de muerte con inclinaciones pecaminosas. Así que va a ser necesario que la obra del arrepentimiento se mantenga como algo continuo en nuestras vidas, pero aquí la aclaración es esta. No porque al arrepentimiento me vuelve a justificar o porque el arrepentimiento me vuelve a salvar cada vez que peco, sino porque debido a que todavía sigue habiendo pecado en mí,
es inevitable que yo vuelva a pecar incluso después de haber sido salvado. Como voy a seguir pecando continuamente, yo tengo una responsabilidad de arrepentirme continuamente. Esa va a ser mi responsabilidad día tras día, reconocer, aborrecer y pedir perdón, como lo vimos en el párrafo anterior. Reconozco mi pecado, lo aborrezco y pido perdón por él y sigo adelante y sigo constantemente arrepintiéndome, pidiendo perdón por mi pecado. De manera que para el cristiano su salvación se va a mantener intacta, aunque vuelva a pecar. Para algunos arminianos eso suena extraño. ¿Cómo que sigues siendo salvo si todavía pecas? Pero el creyente verdadero reconoce que cada día peca de una o de otra manera y el Espíritu Santo tarde o temprano lo convence y lo lleva a arrepentirse. Lo lleva a ver que todavía hay inclinaciones de pecado, que todavía hay situaciones en las que se manifiestan pecados que no se manifestaban o que vuelven a venir recuerdos de pecados pasados y que uno vuelve a sentir inclinaciones hacia eso y el Espíritu Santo te vuelve a recordar que eso es pecado y que eso es algo abominable y te lleva a arrepentirte. Así que podemos concluir que la obra del arrepentimiento necesariamente tiene que ser continua por el resto de nuestras vidas, por el simple hecho de que el pecado sigue en nuestras vidas por el resto de nuestras vidas. Y por lo tanto debo pedir perdón continuamente, no como pidiéndole a Dios, vuélveme a salvar, sino pidiéndole a Dios, por favor, sígueme limpiando de este pecado, sígueme transformando, sigo teniendo esta inclinación y la aborrezco y quiero crecer en santidad y quiero ser cada vez más santo. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué es necesario afirmar la naturaleza continua del pecado? ¿Por qué sería necesario? Eso tiene que ver con la pregunta número 3. ¿Por qué creen que sea necesario? ¿De qué cosas nos puede guardar el tener la conciencia de que el arrepentimiento es continuo? Hay de muchas cosas, pero hay dos que principalmente debemos considerar, que es el autoengaño en primer lugar y la hipocresía. Son dos cosas a las que tendemos a desviarnos por causa de no entender correctamente el arrepentimiento, el autoengaño y la hipocresía. Por ejemplo, una persona puede decir, yo me arrepentí hace 20 años. O sea, yo hace 20 años me arrepentí, creí en Cristo, Cristo me perdonó de todos mis pecados pasados, presentes y futuros, y desde hace 20 años que yo me arrepentí, por lo tanto, yo ya estoy perdonado, yo ya estoy justificado y yo ya no necesito arrepentirme de nada. Eso podría decirlo a alguien. Alguien podría genuinamente decir, es que si yo ya me arrepentí hace tanto tiempo, ¿para qué me necesito arrepentir otra vez? Si Cristo ya perdona todos mis pecados. Y la persona que habla de esa manera, si lo dice sinceramente o no lo entiende correctamente, o es una persona que está engañada y que no está lidiando con su pecado y nunca ha lidiado con él. Porque la Escritura dice en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso significa muchas cosas, pero está ahí implícito el hecho de que el cristiano va a volver a pecar. Dice Juan, no, yo les escribo para que no pequen, pero sé que van a pecar y cuando pequen, acudan a su abogado, es decir, vuélvanse a Cristo, reconcíliense con Él, pídanle otra vez perdón. Es algo
Aquí está implícito el hecho de que el arrepentimiento va a estar ahí siempre. Entonces, eh, otro podría engañarse, otra forma de autoengañarse sería diciendo, es que si Cristo ya me perdonó, ya me salvó, ya me hizo libre del pecado, entonces yo ya no peco. O sea, o por lo menos Jesús ya no me cuenta mis pecados. O sea, Él ya me perdonó y hay personas que literalmente piensan que ya no pecan, o sea, que ya todo lo que se vea mal en ellos es pues un mero defecto o es algo pues así soy, pero de todos modos Jesús ya me perdonó. Pero como ya lo hemos explicado, cuando decimos yo soy libre del pecado, no estamos diciendo yo soy impecable, no estoy diciendo, cuando digo Jesús me libró del pecado, no estoy diciendo que Jesús me hizo una persona capaz de no volver a pecar, estoy diciendo Jesús me libró de la esclavitud a mi pecado, Jesús me quitó una naturaleza que yo tenía que amaba el pecado. Eso es lo que yo afirmo cuando digo que Jesús me libró del pecado. No digo que Jesús me hizo libre de pecar. Entonces, seguimos teniendo remanente de pecado que debe seguir siendo mortificado y debemos seguirnos arrepintiendo constantemente de esos remanentes del pecado. Otra cosa de la que puede guardarnos el confesar que el arrepentimiento es continuo es de la hipocresía. La hipocresía también puede esconderse detrás de una negación del arrepentimiento continuo. Cuando yo no afirmo que el arrepentimiento es continuo, eh, una persona hipócrita puede decir, pues es que nadie es perfecto, todos pecan todo el tiempo. Por lo tanto, ¿de qué necesito arrepentirme? Si todos pecan, al fin y al cabo, esto es algo normal. ¿Para qué angustiarnos tanto por estarnos arrepintiendo y pidiendo perdón si es algo que siempre pasa? O sea, ¿para qué preocuparte tanto por eso? Pero hay un autor que dice que esta frase de no hay nadie que sea perfecto es como una cama de espinos para un verdadero creyente, mientras que para una persona hipócrita es como un colchón cómodo en el que puede descansar y decir, bueno, nadie es perfecto, al menos eso me da tranquilidad, porque yo sé, esta persona dice que nadie es perfecto, el predicador dijo nadie es perfecto, por lo tanto, pues pues ¿de qué me preocupo si todos son iguales que yo? Todos pecan, todos son iguales. ¿Dónde está la necesidad de arrepentirse tanto y todos los días? Y por su parte entonces el profesante hipócrita, el que dice pues no pasa nada, todos así son, se siente cómodo cuando le dices pues es que todos pecan todos los días, no hay nadie que no peque. Mientras que el cristiano cuando escucha eso, lo entiende y le resulta algo que le pesa, algo que no lo hace sentir cómodo. No se siente cómodo el creyente diciendo, pues es normal pecar. El cristiano sabe que Cristo lo ha perdonado y que murió por sus pecados y que sus pecados son vergonzosos y abominables y entonces dice, yo no estoy cómodo con esto, yo sigo pecando y yo no quiero pecar, o sea, como dice Juan, yo ya no quiero pecar, pero sigo pecando. Yo quisiera no pecar, mientras que el cristiano está buscando no pecar en absoluto. La persona que tiene una profesión hipócrita dice, pues voy a tratar de no pecar tanto, voy a tratar de que mi pecado no se note tanto pues para que nadie me pregunte, para que nadie se dé cuenta, para que no haya ninguna preocupación, ningún juicio hacia mí y simplemente voy a tratar de no pecar tanto, pero un verdadero creyente no puede vivir así diciendo hasta dónde sí puedo pecar y hasta dónde no, hasta dónde tengo
un chancecito de pecar y hasta dónde eso ya es demasiado. Entonces, la persona hipócrita se conforma con no pecar tanto, mientras que el cristiano va a decir, yo no quiero nada de ese pecado. Pero aquí vamos a pasar al segundo punto en el que es necesario no solo admitir de manera vaga y general que hay pecado en nosotros y que por lo tanto pues no pasa nada, sino que también es necesario aprender la importancia y la necesidad de arrepentirnos particularmente, o como dice la confesión, arrepentirnos específicamente de los pecados concretos que conocemos, no de nuestros pecados conocidos, de los que estamos conscientes. Dice la segunda mitad, es por tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Es decir, no basta solamente admitir de manera vaga, no soy perfecto, no somos perfectos, todos pecamos, sino que el verdadero arrepentimiento es uno que no tiene miedo de llamarle al pecado por nombre y apellido. Es nuestro deber examinarnos y reconocer nuestro pecado de manera específica, porque alguno podría pensar que basta con confesar en términos generales, es que yo soy una mala persona, o yo ofendí a tal persona, yo ofendí a alguien. Eso me recuerda a un consejo que escuché del pastor Albert Martin, que en alguna de sus predicaciones comentó que desde que era niño sus padres le enseñaron que si ofendía a alguien debía ser específico en la manera de pedirle perdón. Vivimos en una cultura en la que cuando ofendemos a alguien, la frase común que tenemos para acercarnos a reconciliarnos es decir, lo siento. Y el hermano Albert Martin dice, ¿qué significa lo siento? ¿Qué tienen que ver tus sentimientos en todo esto? Tú acabas de ofender a alguien y le dices, lo siento, y le estás diciendo que sientes qué, o que tus sentimientos qué tienen que ver, qué es lo que sientes, o cómo tus sentimientos van a arreglar el problema que hay entre tú y esa persona. Ese lo siento o ese perdón así es algo ambiguo, es muy, como él dice el hermano, eso es absurdo y es ambiguo. ¿Qué estás tratando de decir cuando dices lo siento? ¿Qué sientes o qué esperas que la persona haga con eso que tú sientes? Así que cuando él dice que después de eso él aplicaba este principio en su familia cuando estaba casado, y él tenía una regla en su familia en la que cuando cualquier miembro de la familia ofendiera o hiciera algo indebido, debía acercarse a la persona que había ofendido y ser específico en la manera en la que debía pedir perdón. Así que en su casa no existía esa frase de lo siento, sino que si por ejemplo uno de sus hijos hacía un berrinche y pataleaba y hacía algo indebido, tenía que ser específico y decir, papá, perdóname, pequé contra ti. Fui muy rebelde y grosero contigo y te ofendí con mi comportamiento. Y tenía la persona tenía que esforzarse de alguna manera por ser claro en lo por qué estaba pidiendo perdón. Si un cónyuge o si él hería a su esposa diciendo algo indebido, debía decir, esposa, pequé contra ti, fui impaciente, fui desconsiderado, eso que te dije fue inapropiado, fue reprobable, etcétera. Él decía que él creía en la importancia de hablar de manera clara.
Y eso es algo similar a lo que este párrafo nos está enseñando, que tenemos que ser específicos en nuestro arrepentimiento. Y como ejemplo de eso nos pone varias citas, pero una de ellas tiene que ver con la conversión de Zaqueo. Cuando Zaqueo fue encontrado por el Señor, que el Señor lo mandó traer, él fue movido a reconocer su pecado específicamente, diciendo, confesando, yo fui deshonesto en mi labor como publicano, he defraudado a las personas. Dice, si en algo he defraudado a alguien, le voy a restituir 4 veces más. Él estaba arrepintiéndose específicamente de su pecado, no estaba diciendo, Señor, perdóname porque fui una mala persona con todos y perdóname, sino que su arrepentimiento fue claro. Pidió perdón y restituyó con respecto a un pecado en específico, no hablo en términos vagos. El apóstol Pablo también dice en primera Timoteo 1, 12 al 13, doy gracias a Dios doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. En pocas palabras, ser específicos con nuestros pecados nos va a guardar también de esos autoengaños y de la hipocresía y también de la jactancia y de muchas otras cosas. Además, esa manera específica de tratar con el pecado es la manera en la que Dios trata con el pecado, tal como lo vimos hoy en la meditación. El Señor dice, por estos pecados está siendo juzgado, por haber matado, por haber codiciado, por haber adulterado. La Escritura constantemente reprende el pecado por su nombre. No habla de maldad ambigua, sino dice, por haber hecho esto vas a recibir esto. Y es el Señor específico en reprender pecados como idolatría, fornicación, robos, codicia, avaricia, orgullo, altivez, incesto, etc. La Escritura está constantemente declarando lo que es pecado y le está llamando por su nombre. Y cuando uno no está dispuesto a llamarle al pecado por su nombre, casi siempre hay algo en el corazón. No, es porque uno no está dispuesto a asumir la responsabilidad completa de lo que hizo. Si el arrepentimiento implica reconocer el pecado y aborrecer el pecado y pedir perdón por el pecado, ¿cómo vamos a hacer eso si no somos explícitos, si no somos específicos? ¿Cómo voy a reconocer algo que no tiene nombre? ¿Cómo voy a aborrecer algo que no se llama de ninguna manera? ¿Y cómo voy a pedir perdón por algo que no he admitido lo que es? Y algunos de ustedes conocen al hermano Ray Comfort, que es muy famoso por hacer preguntas en la calle. Y muchas veces dice a la gente, ¿cómo le llamas a alguien que miente? Y la otra persona dice, mentiroso. Le dice, ¿y entonces tú has mentido? Y la otra persona dice, sí. Entonces, ¿tú qué eres? Y la persona a veces responde, pues soy un ser humano, o sea, soy una persona normal, con defectos como todos, pero no dice directamente, o no todos dicen directamente, soy mentiroso, porque no están dispuestos a reconocer el pecado, no están dispuestos a reconocerse como lo que son y como lo que han, y no admitir lo que han cometido, y por lo tanto no quieren asumir la responsabilidad de lo que han hecho. Antes bien se sienten ofendidos. ¿Por qué me dices mentiroso? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me dices lo otro?
en lugar de verlo al revés, de decir soy mentiroso y ofendí a Dios, dicen no me digas mentiroso, yo no soy así. No me digas hipócrita, no me digas orgulloso, porque yo no quiero tener que responder por eso, no quiero que se me tache de eso. Y entonces se preocupa a esa persona más por defender su reputación, mientras que uno que verdaderamente se arrepiente con toda sinceridad puede decir, yo sí soy mentiroso, yo sí soy eso, y yo estoy consciente de que eso es una maldad y no tengo problema de acercarme al Señor y decirle el nombre de mi pecado y la forma de mi pecado y pedirle perdón por ese pecado. Eso va a ser lo único que nos dé una certeza de que verdaderamente hemos confesado nuestro pecado. Eso es lo que verdaderamente me va a permitir aborrecer ese pecado específico que he cometido, y eso es lo que me va a permitir pedir perdón clara y específicamente por ese pecado y acercarme al trono de la gracia y pedir perdón y saber que Dios me ha perdonado claramente por esos pecados. Y en eso yo puedo otra vez contar de mi experiencia cuando yo vivía en el catolicismo, que o que te imponían la necesidad de ir a confesarte con una persona. Las pocas veces que yo lo hice, porque no me gustaba hacerlo, era así como estoy describiendo, muy ambiguo, hice algo malo, dije algo malo, hice algo malo, pero nunca decía lo que había hecho. Y cuando salía de ahí me decían, tienes que rezar y hacer y hacer y hacer, y te vas a sentir perdonado, hacía todo lo que tenía que hacer y después mi conciencia me decía, es que ni siquiera dijiste la verdad, ni siquiera confesaste lo que hiciste. Entonces no podía yo sentir ningún alivio ni nada porque decía, entonces voy a tener que ir otra vez a decir lo que hice para que me sienta mejor. Entonces, en un sentido es parecido delante del Señor, ¿cómo podemos esperar que nos perdone algo que no le confesamos tal como es? Entonces, en resumen, hermanos, este párrafo nos recuerda que por causa del pecado remanente que hay en nosotros, nuestro arrepentimiento debe ser ejercido constantemente hasta el final de nuestras vidas y debe ser suficientemente claro y específico y que todo lo que no se conforma a esa forma de arrepentirnos puede ser un arrepentimiento engañoso o hipócrita, porque delante de Dios no podemos esconder nada. Así que si queremos crecer en santidad, como creyentes debemos esforzarnos por ser más claros y específicos al pedirle perdón a nuestro Señor. Y eso es todo lo que tengo con respecto a este párrafo. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿No? Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu consejo, porque tú eres santo, Señor, y no podemos esconderte nada, Señor. Tú, tú eres justo, Señor, y tú vas a retribuir justamente a los hombres por sus pecados específicos, Señor. Y nosotros queremos acercarnos delante de ti, pedirte perdón, Señor, danos la gracia para no escondernos, para no maquillar nuestro pecado, Señor, y para ser sinceros y estar dispuestos a acercarnos a ti y avergonzarnos y confiar en tu perdón, en la sangre de Cristo, Señor. Si hay alguien aquí que no te conozca y que no se haya arrepentido, que sea tu Espíritu Santo el que le muestre las múltiples formas de su pecado, que
sea tu Espíritu el que los atraiga y los disponga a venir a ti, Señor, y les ayude a encontrar la paz y el perdón, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y edificando y que nos ayudes a crecer en santidad, a crecer en humildad y a seguir sirviéndote y buscándote. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.